coagulabilidad de la sangre. Este tipo puede ser hereditarios o puede ser adquiridos. Pásale, por favor. Entonces, aquí vemos el riesgo que la población general puede tener para sufrir trombosis. Entonces, la población general tiene un riesgo mínimo, como lo vemos en las flechitas negras. No sé si, Luchito, me puedes dar el control, por favor. Gracias, Luchito. Ya, entonces, como les decía, la población general tiene un riesgo de trombosis mínimo, como vemos aquí. Pero en este tipo de pacientes vamos a encontrar factores genéticos, factores adquiridos y factores desencadenantes, los cuales van a aumentar este riesgo. Entre más factores tengan, pues va a ir más aumentando y va a llegar al umbral. Entonces, este tipo de pacientes con mayor facilidad van a poder sufrir trombosis. Ya, en cuanto a la epidemiología, como ya vamos a ver más adelante, vamos a ver que existe la trombofilia hereditaria y vamos a tener dentro de estas diferentes alteraciones. Pero hay que destacar que de las más comunes, o sea, la prevalencia más comúnmente está dado o ligado al factor 5 de Leiden. Es la que más frecuentemente se halla y después de esa la sigue las mutaciones del G202 10A de la protrombina. En estos pacientes va a existir o va a tener riesgos de sufrir un tromboembolismo venoso a edades más tempranas y la incidencia es de 1 por 1000 anual. Ok, entonces dentro de la etiología debemos recordar lo que para que se dé la formación de trombos existe un proceso, entonces que puede ser partiendo de esta triada, es decir, daño endotelial, éstasis sanguínea o los estados de hipercoagulabilidad que pueden ser por un acondicionamiento tanto genético como adquirido. Entonces, cabe mencionar que la trombofilia como tal es la probabilidad incrementada de desarrollar un coágulo, ya sea por factores adquiridos o por un trasfondo genético. Y como tenemos en la tablita de la derecha, tenemos la clasificación que puede ser primaria o también conocida hereditaria o a su vez por causas secundarias, ¿sí? En las cuales vamos a hablar más que todo de las hereditarias, que es la que más información hay, también no es que para más o menos saber un poco cuál es digamos, el mecanismo por los cuales se puede desembocar en una trombofilia. Pásale, por favor. Ya. Este, ya, entonces, como les había dicho, la trombofilia hereditaria, pues tenemos a lo que sería una alteración en sí en los genes que van a codificar las proteínas que van a intervenir en la anticoagulación o en la fibrinólisis fisiológica. Entonces vamos a clasificarlas en dos grupos, en déficit de anticoagulantes, que pueden estar la proteína C, S y atitrombina, y la debida presencia, digamos, de polimorfismos o mutaciones a nivel del factor 5 de Leiden y la protrombina, ¿sí? Pero cabe recalcar que la trombofilia no es que es en sí únicamente de carácter genético, debe haber un desencadenante para que se pueda así dar una alteración como tal de trombofilia. Es decir, poniendo un ejemplo en el sinergismo entre el consumo de anticonceptivos orales y puede generar algo, tiene un riesgo de generar alteraciones trombofílicas, perdón. Y si esta paciente, a más de este factor desencadenante de anticonceptivos orales, presenta una mutación de factor 5 de Leiden, pues su riesgo va a aumentar. Ya, entonces no es que va a depender netamente de una alteración genética, sino debe estar a su vez acompañado de un factor ambiental que desencadene el cuadro. Pásale, por favor. Ya, en este punto es a manera de esquematizar, esta sería, digamos, la famosa cascada de coagulación en donde existe un mecanismo intrínseco y extrínseco. Como podemos ver, ambos van a terminar concordando, digamos, en el pasaje de factor X activado, y luego factor 5 activado unido a los fosfolípidos y calcio, hacen que la protrombina se transforme en trombina y de ahí el fibrinógeno se transforme en fibrina. Si esto fuera así, pues prácticamente a nivel sanguíneo todo estaría coagulado.
Es por eso que existen los anticoagulantes fisiológicos, que es la proteína C, la proteína S y la antitrombina, ¿ya? Estos anticoagulantes lo que van a hacer es desactivar estos factores de coagulación, con ello evitan que el fibrinógeno se transforme en fibrina y por lo tanto no había trombo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que existe una mutación en el gen que codifica alguna de estas tres proteínas. Entonces el resultado que va a ocurrir es que va a estar tanto la proteína S, C y antitrombina disminuida o hipofuncionante. Entonces, por eso nos va a dar el déficit de, que les había mencionado, el déficit de los anticoagulantes fisiológicos, ¿ya? Y, bueno, a manera de un poco de explicar cuáles serían las deficiencias, vamos a ver un poco de cada una de ellas. Sí, pero en general es eso. Pásale, por favor. Ya, bueno, la antitrombina como tal es una alfa 2 globulina, ¿sí? De síntesis hepática. Su función como tal es un regulador, el de la formación de fibrina, mediante la inactivación de varios factores, entre ellos el factor 12A, perdón, 12, 11, 9, el 10 y el 2. A su vez también tiene una función inhibitoria, como pueden ver en la imagen, que no solamente va a estar enfocada a lo que sería a la inactivación de estos factores, sino también es un inhibidor serinoproteasa, ¿sí? Una de las características también es que si dicha deficiencia puede ser transmitida de forma autosómica dominante, ¿ya? Y en la población la prevalencia de dicha enfermedad generalmente es baja, ¿sí? Pásale, por favor. Ya, en este cuadrito de aquí se van a distinguir dos tipos de mutaciones. La cuantitativa, que se caracteriza más que todo por un descenso en la actividad funcional y también en los niveles antigénicos, ¿sí? En cambio, la 2 se va a deber netamente por una reducción de la actividad funcional, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver que normalmente en este gráfico la parte de arriba es lo que va, o sea, este gráfico como tal representa lo que pasa en realidad en un estado fisiológico. Cuando la heparina convencional se une a la antitrombina 3, hay un cambio conformacional, como podemos ver en la imagen, en su estructura de la molécula. Por lo tanto, va a permitir que una mejor unión de la antitrombina 3 a la trombina, ¿sí? De tal manera, así acelera su funcionamiento e inhibe a la trombina con eficacia. Pero si es que está mutado el gen de atitrombina 3, lo que va a generar es una deficiencia en la unión de la heparina con esta atitrombina. Y por lo tanto su función no va a ser, digamos, de manera correcta. Listo. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la deficiencia de la proteína C, en este caso es una glicoproteína que va a estar dependiendo de la vitamina K. Igualmente es una de la síntesis, se da la síntesis a nivel hepática. La actividad como tal es degradar los factores 5 activado y 8 activado, ¿sí? Y para su activación de la proteína C necesita como cofactor a la proteína S. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos hay un presentador denominado que es el de color rojo, que es el EPCR, que vendría a ser la proteína, el receptor proteína C del endotelio, que va a llevar a su vez a la proteína C a presentarla hacia la trombomodulina, que es esta de color tomate, ¿ya? Esta trombomodulina, cuando se forma el complejo con la trombina, que es la T de color azulito, forman el complejo trombina-trombomodulina, y de esta forma van a activar a la proteína C, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la alteración? El déficit en sí se asocia a una elevación, puede elevarse el riesgo de trombosis entre 2 a 6 veces, ¿ya? Y pásale a la siguiente, creo que tenía la clasificación, aquí está. Tenemos dos tipos, bueno, más que todo tenemos tres tipos de distintos, digamos, de déficit de proteína. Ah, no, perdón, esta es la proteína. Espera. Mm, ya, en cuanto a la proteína S, es igual una glicoproteína dependiente de la vitamina K y pues cuya función es actuar, como les había dicho, como cofactor de la proteína C en la degradación de estos dos factores, el 5 activado y el 8 activado, ¿sí? Cabe recalcar que en sí la proteína S va a circular
de dos formas, o bien de forma libre, que es en el 40% de los casos, y el resto, que sería el 60%, va a estar unida al C4b del complemento, ¿sí? Es decir, esta forma unida al complemento va a ser, digamos, es la forma inactiva, la forma libre y ya es la forma activa de esta proteína, ¿sí? En cuanto a ello, se van a distinguir tres tipos como el de déficit. Uno es por una disminución en la concentración antigénica de esta proteína y a su vez también una disminución en la actividad funcional. La segunda, el tipo 2, es únicamente eh, una reducción funcional con niveles antigénicos normales. Y la tercera es prácticamente caracterizado por niveles normales de esta proteína y a su vez una disminución tanto en lo que sería la proteína S libre como la actividad funcional. Ya, pásale por favor. Pasando ahora a los polimorfismos, una de las más representativos va a ser la alteración en el factor 5 y que se va a denominar factor 5 de Leiden y a su vez también conocido como resistencia a la proteína C activada, ya que como les había dicho, la proteína C activada inactiva al factor 5, ¿ya? ¿Y cómo lo van a inactivar? Normalmente lo hace en los siguientes aminoácidos en forma secuencial y ordenada en arginina 506, 306 y 679. Ya, ahora, ¿por qué se da esa resistencia a esta proteína para que le degrade? Cuando existe una mutación puntual en los sitios del factor 5, va a provocar un cambio de arginina por una glutamina, como podemos ver en lo que está aquí en este gráfico, en el lado izquierdo es lo normal, lo que está encerrado, y lo patológico vendría a ser acá en la ubicación 506, ya no está la arginina, sino está una glutamina, ¿sí? Entonces, esto produce el factor 5 de Leyden. Y este factor mutado va a producir una alteración en la inactivación de este factor por la proteína C, ya que el primer sitio de corte que tiene la proteína C hacia este factor es en la arginina 506. Y como no hay arginina 506, sino más bien glutamina, entonces ahí la función de la proteína C activada va a ser errónea. Y bueno, en cuanto a esto es lo más característico y igualmente este tipo de trastorno puede heredarse de forma autosómica dominante, ¿sí? Y es la forma más frecuente de trombofilia hereditaria en razas caucásicas, ¿sí? Pásale, por favor. Ya aquí es lo mismo que posiblemente, como pueden ver, la proteína C activada puede inhibir no solo al factor 5A, sino al 8A. Y puede que al no inhibir el factor 5A, a su vez, como método compensatorio, podría inhibir al factor 8. ¿Ya? Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la mutación de gen de protombina, pues en este caso igual es una mutación a nivel de la posición 20.200A de la protrombina, en donde se sustituye una guanina por adenina, ¿sí? Y lo que va a generar es un incremento en los niveles de la protrombina y a su vez en la función. Cabe recalcar que los portadores en sí heterocigóticos de esta mutación van a tener un mayor riesgo de estos episodios trombóticos en comparación a los que no son portadores, ¿sí? Esto en cuanto a la protrombina. Pásale, por favor. Ya, en esta es una causa, en este caso ya no primaria, sino más bien, bueno, sí, es una alteración en lo que sería el metabolismo en las vías metabólicas de la homocisteína. Recordemos aquí que hay tres vías para que la homocisteína se metabolice, pues aquí vemos la vía de la remetilación, transmetilación y la transulfuración. Y pues por una alteración que en sus enzimas lo que va a hacer es el aumento de los niveles de homocisteína. Y pues estos niveles pueden estar influenciados tanto por factores ambientales como factores genéticos. ¿Qué pasó? Bueno, den- continuando con la explicación, dentro de los factores ambientales, el más importante es la deficiencia de los folatos y de las vitaminas B12.
¿sí? Ya que son cofactores en el metabolismo de la homocisteína, ya en la vía de la remetilación. Y en cuanto a factores genéticos, se destaca un polimorfismo en lo que sería la metilen tetrahidrofolato reductasa. Esta mutación lo que va a generar es obviamente que la homocisteína se metaboliza y aumente sus niveles, ¿sí? Y pues genera una acción citotóxica sobre el endotelio vascular. Eso sería en cuanto a esto. Pásale nomás. Listo. Ahora nosotros, ¿cuándo vamos a sospechar y cuándo vamos a solicitar un estudio de trombofilia? En qué tipo de personas? ¿O en qué, cuando veamos qué tipo de factores? Entonces esto lo vamos a hacer cuando, por ejemplo, en pacientes jóvenes menores a 50 años que ya hayan tenido una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar en ausencia de factores de riesgos que netamente predisponen a trombosis. Por ejemplo, pueden ser la obesidad, una cirugía previa o a su vez también alguna fractura. También en pacientes donde hayan sufrido dos o más trombosis sin causa aparente, hay aquellos que tengan una trombosis de localización inusual, en donde exista una trombosis durante la gestación o cuando está tomando anticonceptivos, a pesar de que estas dos pueden ser causas de trombofilia. Sin embargo, se solicita estudios también aquí. También en pacientes que han sufrido abortos sin causa ginecológica, abortos de repetición, cuando también hayan tenido trombosis neonatal no justificada y obviamente en aquellos que tengan antecedentes familiares. En pacientes también que hayan recibido anticoagulantes habituales a dosis normales, a dosis ideales, pero que han sido resistentes a ellos. Y en aquellos que han tenido necrosis en la piel debido a anticoagulantes orales. Pásale, por favor. Ya, rápidamente en la clínica sabemos, bueno, los estados de hipercoagulabilidad primaria vienen definidos por la localización trombótica y estos preferentemente se dan en el territorio venoso de las extremidades inferiores. Pero también pueden aparecer otras áreas poco frecuentes como la región portomesentérica y los senos venosos cerebrales. Entonces, con frecuencia, eh, la aparición del primer episodio trombótico se produce a edades jóvenes, antes de los 45 años. Otras características clínicas de la trombofilia son el aumento en la incidencia de estas recurrencias trombóticas y la existencia de una historia familiar de episodios trombóticos. Em, en general, se acepta que el individuo con trombofilia sin factores de riesgo adicionales que presente su primer episodio trombótico debe seguir una pauta temporal de tratamiento anticoagulante convencional. En cambio, los pacientes que ya han padecido más de un episodio trombótico, la anticoagulación debe considerarse por un tiempo indefinido. Y los pacientes que son asintomáticos no necesitan tratamiento, salvo que concurran a situaciones clínicas como una cirugía, el embarazo. Ahí sí deben instaurarse la profilaxis antitrombótica. Además, bueno, las trombofilias afectan prácticamente a la hemostasia secundaria, afectan la coagulación y hacen que los individuos sean propensos a los tromboémbolos venosos. Así, por ejemplo, la éstasis venosa y la lesión endotelial venosa puede ser resultado de que el paciente esté en la cama por un tiempo prolongado, haya traumatismos, intervenciones quirúrgicas, el parto, las fracturas de cadera y fémur, los infartos, etcétera. También las personas que se someten a operación ortopédica o tienen cáncer ginecológico tienen este riesgo. Pásale nomás. Ya, aquí está el tratamiento. Ya les mencioné, por ejemplo, si hay un primer episodio, el tratamiento convencional es heparina con anticoagulantes orales. Si el episodio es recidivante,
o aparece este episodio de manera típica, por ejemplo, con la clínica de trombos en la mesentera y con la cerebral, debe plantearse esta anticoagulación permanentemente. Y las situaciones de riesgo siempre hay que, como en el embarazo, debe darse la profilaxis antitrombótica, que es la heparina. Y obviamente, bueno, está contraindicado contraindicación y gesta de anticonceptivos orales. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí estas son las recomendaciones del tratamiento de anticoagulantes. Bueno, esto es de acuerdo a las guías clínicas, pero la trombosis venosa profunda y la mayoría tiene una duración de 3 meses. Y ahí están los riesgos del tratamiento. Entonces, lo importante aquí es que se debe dar una anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, y luego empezar con los dicumarínicos. Bueno, también si es que tiene antecedentes de trombosis y trombofilias, se debe dar anticoagulación profiláctica con dicumarínicos. Ya. Y, y si no tiene ningún antecedente, en este caso, de acuerdo a la etiología, si es una mutación del factor 5 o de la protrombina, se da heparina de bajo peso molecular. O si es déficit de antitrombina, se da un concentrado obviamente, de este inhibidor de la coagulación, de la anticoagulante, la antitrombina 3. Bueno, entonces aquí hay que recordar algunos casos de trombofilias. Cuando un paciente se le administra heparina y no responde, entonces sabemos que hay un déficit de la antitrombina 3, porque ya, como nos explicó nuestro compañero, la heparina va a, a aumentar la catalización de la antitrombina. Entonces, como no hay antitrombina, la heparina no actúa, no tiene con quién actuar. Y bueno, en pacientes que tienen necrosis tras una toma de anticoagulante oral, una necrosis cutánea, se debe considerar este déficit de la proteína C o S. Pásale. Ya. Eh, Otra cosa, sí, también si es que existe una trombosis en sitios inusuales, también debe considerarse una trombofilia, considerar el diagnóstico de trombofilias hereditarias. Y bueno, aquí ya para finalizar con los anticoagulantes, tenemos la heparina. Este es un protoglucano y ya les explico prácticamente mi compañero, donde como pueden ver en la imagen, va a modificar la estructura de la antitrombina y va a potenciar su actividad, convirtiéndola en un inhibidor de la trombina y de otros factores de la coagulación. Además, la heparina también, como pueden ver, tiene otro efecto donde induce la liberación endotelial del inhibidor del factor tisular, bloqueando así, ya saben, la cascada bloqueando la activación del factor 10 por medio del complejo factor tisular y el factor 7 activado. Aquí también, bueno, una vez que haya ejercido su acción, la heparina puede desligarse de la antitrombina y volver a utilizarse. Y bueno, algunas proteínas del plasma, como son el factor plaquetario 4 y la glucoproteína rica en histaminas, compiten con la antitrombina por la heparina. Y bueno, aquí la heparina se debe dar vía subcutáneo intravenosa, no intramuscular por la facilidad que puede dar de hematomas. Y su vida media, bueno, es de 90 minutos. Y bueno, aquí para diferenciar de la heparina no fraccionada con la heparina de bajo peso molecular, sabemos que bueno, inhiben más la trombina, las heparinas Doctor, de alto peso. esperen un ratito. Dale atrás un ratito. Atrás. Ya. Lo que es de parinas de warfarina, eso tenemos un tema, ¿ya? Especial.
¿No es verdad? ¿Aló? Me parece que sí, doctor. No sé, Hay un tema especial. Bueno, yo creo que no tienen ya nada más, ¿verdad? no, esos son todo de las generalidades de la trombofilia. Entonces, ahora sí, pongámosle un ratito al inicio. Ya, entonces verán, vamos a ver más o menos esta situación de lo que es ya lo que es la, la, mm, la trombofilia. Sí, la trombofilia no es más que un estado en el cual predominan los factores procoagulantes sobre los anticoagulantes y es lo que forma la posibilidad de aumento de calidad de la sangre y la enfermedad tromboembólica, sea arterial o venosa. Sí, pueden ser adquiridos o hereditarios adquiridos. Siguiente. Ya, bueno, básicamente siempre tiene que haber, no se conocen básicamente, como se diría, estados procoagulantes propiamente dichos, porque siempre tiene que existir un riesgo. Y aquí el riesgo generalmente es un desencadenante, por eso se conocen como los factores de factores tromboembólicos, que son los que desencadenan la enfermedad. Las personas con trombofilia, pues obviamente como que diría, ese factor o ese riesgo es mucho mayor que el de la población normal. Siguiente. Bueno, las trombofilias básicamente están estipuladas en las hereditarias y en las adquiridas, ¿no? Las hereditarias, como bien dice así, las más importantes, la deficiencia de la antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, la resistencia de la proteína C activada, ¿sí? O lo que se conoce como el factor 5 de Leiden, y la mutación del gen de la protrombina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a llevar esto? A lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. Y en la enfermedad tromboembólica venosa, básicamente es un largo, como quien diría, es un gran síndrome que puede ir desde la trombosis venosa profunda hasta la tromboembolia pulmonar. Esto es importantísimo, ¿sí? Siguiente. Bueno, como decía, las etiologías, obviamente, como digo, las trombofilias primarias y las trombofilias secundarias. Eso es importantísimo, ¿no? Porque des en cuenta las trombofilas primarias, básicamente son, bueno, lo que habíamos comentado, pero existen otras, ¿no? Como por ejemplo la deficiencia de la proteína Z, la deficiencia del inhibidor del factor tisular, la deficiencia del plasminógeno, la deficiencia del cofactor 2 de la heparina, por ejemplo. eh, Esta, por ejemplo, el polimorfismo del gen del PAI, ¿sí? Por ejemplo, la elevación del factor 8 de la coagulación y la elevación de la glicoproteína, rica en histidina. Un ratito. Ya, entonces, bueno, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que todas las etiologías que no se mencionaron en la anterior diapositiva son solo asociaciones, realmente no constan como una verdadera etiología. Por tal razón, no se consideran una trombofilia propiamente dicha, fuera a las que mencionamos y que están fuera a las nombradas anteriormente. ¿Por qué? Porque primero son muy raras y segundo, el riesgo trombólico no es tan alto como las nombradas anteriormente. Se tiene una asociación, pero realmente no se les considera una etiología propiamente dicho. Eso es importante al momento de que nosotros hagamos el diagnóstico, ¿sí? Siguiente. Ya, entonces, como aquí decíamos, ¿no? Lo que habíamos comentado anteriormente. La trombofilia hereditaria básicamente son 5. Deficiencia de proteína C o alteraciones de la proteína C, proteína S, la antitrombina, el factor 5 de Leiden y el gen y la mutación del gen de la protrombina. ¿Ya? Estos son los 5 trombofilias hereditarias
de lo infrecuentes, las más frecuentes se podría decir, y las que tienen implicancia clínica. Las otras mencionadas generalmente no tienen implicancia clínica. Siguiente. Ya, bueno, ahí ya explicaron básicamente cuáles son los anticoagulantes naturales, la proteína C, la proteína S, ¿ya? Y la antitrombina 3, que generalmente son los que van a aumentar, como quien diría, van a evitar la formación de los trombos, tomando en cuenta que la proteína C básicamente está siempre inhibiendo al factor 5, y la proteína S es un cofactor, es decir, que potencia la actividad de la proteína S. Y la antitrombina 3, obviamente, como su nombre lo indica, generalmente puede inhibir a la trombina propiamente dicha, pero también puede inhibir al factor desactivado. Eso es importante cuando más o menos alcancemos a ver lo que es las heparinas así propiamente dichas, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, siguiente definición de la antitrombina. Siguiente, por favor. Siguiente, la proteína C, siguiente. La proteína S igual, ¿a qué se da la resistencia a la proteína C, no? Lo que es factor 5 de Leiden. Siguiente, no quiero entrar mucho en detalles, lo mismo con el gen de la protrombina. Importantísima esta sí, la hiperhomocisteinemia. Ojo, que la hiperhomocisteinemia puede estar dada por dos tipos, tanto por la mutación en sí del gen de la metiltetraidrofolato reductasa, que ojo, cuando es por alteración del gen está solo asociado, no es una etiología. Muchas veces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero la que sí es realmente muy importante es la adquirida, porque la adquirida es la hiperhomocisteinemia, que generalmente se observa, y las que producen los estados de hipercoagulabilidad básicamente son de secundaria deficiencia de folato, es decir, de vitamina 12 y ácido fólico. Es por eso que muchas veces hay ciertos pacientes con anemias megaloblásticas que cursan con infartos, ¿no? Que estando con la anemia, muchas veces se empiezan a tener infartos o se infartan. A veces el paciente es diagnosticado como deficiencia de vitamina D y ácido fólico por el infarto, más que por la anemia propiamente dicha, ¿ya? Y bueno, cuando hablamos de anemia megaloblástica habíamos comentado esa situación, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta. Siguiente. Ya, esto es la parte más importante, ¿no? Dice, debe sospecharse y solicitarse estudio de trombofilia ojo, no en cualquier persona. Esto es importantísimo. Solo se puede pensar en pacientes con trombofilia, primero en pacientes jóvenes, es decir, menores de 50 años, que hayan tenido trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar en ausencia de factores de riesgo para la trombosis, ¿ya? No sé si me puedes regresar a, creo que es la segunda o tercera diapositiva. Ya. La siguiente, no así. La siguiente. Siguiente. Ya, ojo con esta. No, está muy pequeño, pero bueno, importante que ver. Entonces, trombofilia secundaria. Ese término de trombofilia secundaria no es muy llamativo, pero son factores de riesgo tromboembólicos. Ojo que solo la edad ya es un factor de riesgo tromboembólico. ¿Por qué? Porque ya todos nosotros que en algún momento hemos de pasar los 50 años, solo por tener más de 50 años ya vamos a tener un factor de riesgo tromboembólico y sin necesidad que esto sea trombofilia, ¿ya? La obesidad es otro factor de riesgo. No es una trombofilia, es un factor de riesgo. El síndrome antifosfolipídico, que eso le vamos a dejar por otro lado, que eso vamos a comenzarlo después, te voy a hablar de eso. Ciertas neoplasias también son factores de riesgo tromboembólico. Las neoplasias megaproliferativas, el síndrome nefrótico, importantísimo, los pacientes con síndrome nefrótico, el elevado estado de hipercoagulabilidad, importante, ¿no? Pacientes que están en cuidados intensivos, obviamente están intubados, están totalmente inmóviles, no se mueven, ¿ya? Embarazo,
¿no? Un embarazo es un estado, principalmente el postparto y el puerperio, un estado de hipercoagulabilidad. En algún momento hemos de conversar sobre esa situación, ¿ya? Terapias relacionadas hormonales de reemplazo, anticonceptivos orales, por ejemplo, también son estados de hipercoagulabilidad. Fármacos como por ejemplo el tamoxifeno, quimioterápicos como la taliomida, importantísimo. Obviamente los traumas, las cirugías, presencia de catéteres venosos centrales, la inmovilización, obviamente, la hiperhomocisteinemia, pero como les decía, por deficiencia, ¿no?, de B12 y ácido fólico, y la resistencia a la proteína C activada no relacionada a la mutación 5 de Leydig, también pueden haber, pero esos son estados de hipercoagulación, esos no se consideran como trombofilia. Siguiente. Ya. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? A esos factores de riesgo, a esos factores de riesgo es lo que se conocen como la ausencia de factores de riesgo para trombosis, ¿no? Es importantísimo. Un paciente con 48 años que haya estado con anemia megaloblástica, que haya hecho un evento tromboembólico, no quiere decir que tenga una trombofilia y no debería ser estudiado por trombofilia, ¿ya? Un paciente que básicamente haya tenido menores de 50 años, pero sea obeso, hipertenso, tampoco tiene que ser estudiado por una trombofilia, ¿ya? ¿Entendido? Otra circunstancia muy importante, 2 o más trombosis sin causa aparente. ¿Sí? Generalmente, el paciente puede ser independiente de la edad. Sin los antecedentes que habíamos comentado anteriormente, entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? 2 trombosis sin causa aparente. Un paciente que aparentemente dice, no, sí, lo que pasa es que estuve jugando fútbol, después de jugando fútbol, te parecía que me desgarré, así se van a decir. Y dejé de jugar, seguí jugando un poco, pero ahora se me hinchó, se me hizo morado, me hicieron trombosis. Ah, tiene menor de 50 años. Sí, pero para establecer como trombofilia no es una, son 2 o más sin causa aparente. Importantísimo esto, ¿sí? Obviamente la trombosis es la reacción inusual. Esta sí es independientemente de la edad, de los factores de riesgo que antes habíamos comentado. Pacientes que hayan tenido trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, trombosis de las arterias de las venas mesentéricas, trombosis de los senos venosos centrales, ¿verdad? Sistema nervioso central, en este caso, de las venas del cerebro, son sitios usuales que tienen, ellos sí que ser tipulados como pacientes a investigar trombofilia, ¿ya? Diferente, por ejemplo, el paciente que ha hecho un SB, que tiene 200 de glucosa, 500 de triglicéridos, o eso, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero trombosis de localización inusuales. Trombosis durante la gestación o toma de anticonceptivos. Sí, porque ojo, que son estos factores de riesgo. Pacientes que hayan tenido una trombosis durante el embarazo tienen que ser establecidos de síndrome de hipercoagulabilidad, es decir, de trombofilia, sean adquiridas o sean genéticas. Para aclarar, dale un poquito adelante. Ya, atrás. Ya, abortos de repetición sin causa ginecológica, ya voy a aclarar un poquito más de esto, ¿no? Trombosis neonatal no justificada, importantísimo, ¿no? Un paciente que nace y es una trombosis sin justificar, este paciente tiene una deficiencia de antitrombina 3, pero totalmente importante, ¿no? Sí, antecedentes familiares. Claro, si mi papá tiene una enfermedad tromboembólica venosa y está anticoagulado durante muchos años, lo más probable es que tenga una trombofilia, en este caso hereditaria, y debería también ver el riesgo en mi persona, ¿ya? Pacientes con resistentes a anticoagulaciones habituales. Perfecto. Por ejemplo, esto es importante en los pacientes que, por ejemplo, fueron operados de una rodilla, ¿no? Pacientes que fueron... un ratito, por favor.
Perdón, aló. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ya, pues, como decía, esto es importante, pacientes con resistentes anticoagulación habituales. Como les decía, pacientes que, por ejemplo, fueron a hacerle una cirugía de rodilla, se rompieron los ligamentos de la rodilla, fueron a hacer la cirugía, y el paciente estando bajo una profilaxis netamente óptima, hace una trombosis sobre eso. ¿Sí? Importantísimo. Necrosis de la piel por anticoagulantes orales. Sí, es un paciente que a veces generalmente hacen eventos tromboembólicos, se les empieza a anticoagular y empiezan a hacer una necrosis generalizada. Pacientes generalmente están asociados a deficiencia de la antitrombina 3. Siguiente. Ya, bueno, en la clínica, pues obviamente lo primero que hay que hacer es definir la localización trombótica. Generalmente son territorios venosos, pero no solo los venosos, también puede haber trombofilias en eventos arteriales. Aunque las trombosis en territorios arteriales muchas veces están más en relación a los eventos, en este caso a los factores de riesgo cardiovascular que habíamos comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que puede dar? Por ejemplo, la éstasis, dilación endotelial, el reposo, el traumatismos, intervenciones quirúrgicas, partos, fracturas de cadera, de fémur, operaciones ortopédicas, cáncer ginecológicos principalmente, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca y lesión de la médula espinal son los factores de riesgo más importantes que se tienen que tomar en cuenta. Características clínicas de las trombofilias erectilares, como ya habíamos dicho, ¿no? Pacientes jóvenes, presentación en áreas infrecuentes, alta frecuencia en episodios de recurrencia, historia familiar, necrosis cutánea y la trombosis o púrpura fulminante de neonatal. ¿Sí? Importantísimo estas circunstancias. ¿Ya? Siguiente. Ya, dale atrás, por favor, que tengo que puntualizar algo más. Así, atrás. Ya, ojo con lo siguiente. Aquí dice abortos de repetición sin causas ginecológicas. No todos los abortos son, bueno, dan probabilidad de trombofilia. Ese es un problema mayúsculo que generalmente hay que tenerlo bien claro. Como de aquí vamos a ver síndrome antifosfolipídico, vamos a ampliar un poco más ahí, ¿ya? Pero ojo con lo siguiente. Siempre por alguna circunstancia los ginecólogos, que creo que más que por los ginecólogos, sino por la presión de los pacientes en este caso, muchas veces se empiezan a hacer estudios de trombofilia en pacientes con un solo aborto, y no es así. Pacientes tienen que cumplir ciertos criterios con respecto a alteraciones obstétricas más que nada, para poder pensar en que un paciente tenga una trombofilia. ¿Listo? Eso ya vamos a hacer un poquito más específicos y comentarlos al momento que veamos síndrome antifosfolipídico. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Bueno, y el tratamiento, obviamente, ¿no? El tratamiento va a ser la anticoagulación. Bueno, vamos a ver heparinas y anticoagulantes orales como otro tema, pero claro, el primer episodio de enfermedad trombólica venosa, el tratamiento convencional está con heparina y anticoagulantes orales. Dice episodios lesivantes o primer episodio de declaración atípica, mesentérica o cerebrovascular, debe plantearse en la anticoagulación permanente. Sí, porque obviamente estos pacientes probablemente sean portadores de una trombofilia. Ya, siempre en situaciones de riesgo de embarazo y cirugía tienen que ser bien anticoagulados. Y claro, es que hay que realizar siempre profilaxis antitrombótica independientemente de los antecedentes de enfermedad trombólica venosa, ¿no? Y obviamente contraindicación de la ingesta de anticonceptivos orales en los pacientes que se haya tenido que tengan algún tipo de trombofilia. Ya. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿cuál es el vínculo de los anticonceptivos en este caso con la trombofilia? ¿Cuál es el vínculo? Sí. Ya, lo que pasa es que generalmente no son todos los anticonceptivos, no son todos los anticonceptivos que tienen altas dosis de estrógenos. Los que tienen alta dosis de estrógenos, generalmente los estrógenos producen un aumento de expresión de ciertos factores, de ciertas moléculas de adhesión en el endotelio. ¿Ya? Es parte del efecto estrogénico que puede producir. Entonces, ciertas ICAMs
se sobreexpresan al momento de hacer el tratamiento con estrógenos, básicamente. Y esas ICAM sobreexpresadas en contexto de una trombofilia genera enfermedad tromboembólica. Ya va, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya no, Doc. Ya. Entonces vamos con la trombofilia adquirida más importante, que es el síndrome antifosfolipídico. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a presentarle el síndrome antifosfolipídico.
Aló. Aló, muchachos. Sí, doctor. No escuché nada, no sé qué pasó, se quedó congelado. No sé absolutamente nada. Ya, ahora sí. Entonces, ¿por qué está sentada? Voy a preparar el desayuno. Bueno, voy a enviar el video a mamá. Envíaselo, me da igual. Aló. Ahora sí, doctor. Ya. Buenas noches con todos. A continuación vamos a dar el tema de síndrome antifosfolipídico. Aló. No te escuchamos, mire. Sí, parece que tiene por mi compañera problemas con su micrófono, doc. A ver, dale, ahí escucho. Sí, doc, un ratito parece que mi compañera tiene problemas con su micrófono. Ah, no eres tú quien. No, doc, sí, pero un Ay, poquito nomás. Ya está bien, espero entonces. Ahí se me... Ya. Aló. Sí, mire, ahí se te escuchó mejor. Ya, gracias. Perdón, Doug, es que tenía problemas con mi micrófono. Ya, chévere. Ya. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que el síndrome antifosfolipídico es un síndrome de anticuerpos. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que los pacientes tienen anticuerpos contra proteínas de unión a fosfolípidos. Esto puede provocar que ocurran trombos venosos o arteriales. El síndrome antifosfolipídico va a ocurrir cuando el sistema inmunitario va a crear por error anticuerpos que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse. Y como les mencioné, esto puede causar coágulos de sangre que son peligrosos, tanto en las piernas, los riñones, los pulmones y el cerebro. En mujeres embarazadas, el síndrome antifosfolipídico también puede provocar aborto espontáneo y muerte fetal. Es importante mencionar que este síndrome va a presentar títulos elevados de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, que pueden ser el anticoagulante de lupus, anticuerpos anticardiolipina, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y también anticuerpos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M antibeta 2 glicoproteína I. Pásale. Ya, en cuanto a la epidemiología, tenemos que los anticuerpos antifosfolipídicos o AFL aparecen en la población sana con una prevalencia entre el 1 al 5%, la cual va a aumentar a medida que va a avanzar la edad, como ocurre con otros anticuerpos. El SAF o síndrome antifosfolipídico va a afectar a un pequeño porcentaje de esta población. Su incidencia se aproxima a los 5 casos por cada 100.000 habitantes por año, con una prevalencia entre 20 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es mucho más frecuente en mujeres jóvenes de edad fértil, con un radio hombre-mujer de 1 por 3,5 para el síndrome antifosfolipídico aislado y el 1 para 7 para el síndrome antifosfolipídico asociado al lupus eritematoso sistémico. Muy raramente se presenta en niños y el 85% de los pacientes tienen una edad comprendida entre los 15 a los 50 años. Pásale. El síndrome antifosfolípido puede clasificarse entre primario y secundario. Primario, obviamente, cuando no hay evidencia de alguna enfermedad autoinmune, pero secundario se ha asociado sobre todo a procesos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, con un porcentaje del 40% de casos reportados, o hasta el 50% según la bibliografía consultada. También existen ciertos factores de riesgo que pueden exacerbar dicha enfermedad. Entre ellos tenemos genéticas, las infecciones y la administración de determinados fármacos. Dentro de los factores genéticos tenemos que las mutaciones, especialmente de factores de coagulación, nos pueden predisponer a padecer una gran cantidad de trombosis, y también se han descrito cierta nula expresividad en alelos de diversos
en diversos cromosomas, pero sobre todo se ha destacado la no expresividad del C4, que es una de las proteínas del sistema de complemento. Dentro de las infecciones, las más importantes se describen las bacterias y las víricas. Dentro de las infecciones bacterianas tenemos por espiroquetas, y entre ellas tenemos la Borrelia burgdorferi, el treponema y la leptospira. Y dentro de las infecciones víricas tenemos el mayor representante al VIH. Y por último, dentro de fármacos asociados también a esta enfermedad se encuentran la clorpromacina, la procainamida, la quinidina y la fenitoína también. Pásale. Ya. Dentro de la literatura también desde diferentes puntos de vista también se han descrito diversas variantes del síndrome antifosfolípido o denominada SAF. Entre ellos tenemos el SAF neonatal, el pediátrico, el obstétrico y por último el catastrófico. El neonatal es sumamente raro, pero hay que tener en cuenta que los anticuerpos antifosfolípidos se pueden adquirir por parte del neonato feto pasivamente. Y estos suelen desaparecer por completo dentro de los 6 a 12 meses de edad. Y por otra parte, dentro del SAF pediátrico tenemos que es muy raro igualmente, y se ha reportado que puede llegar a tener una prevalencia del 3% de los casos, y la edad media de inicio es a los 10 años, teniendo como sexo predominante el femenino. También hay que tener en cuenta que al afectar a este tipo de edad, a este grupo pediátrico, tenemos que tienen un riesgo de trombosis recurrentes mayor que los adultos, sobre todo a nivel arterial. Dentro del SAF obstétrico tenemos que ocurren principalmente complicaciones tanto fetales como hacia la madre. Dentro de las fetales tenemos las pérdidas y abortos espontáneos antes de la 10ª semana especialmente, la prematuridad, y en caso de que sí sobreviva el producto, va a tener a futuro un retraso en el crecimiento. Y en cuanto a la madre, ella va a padecer sobre todo un síndrome de preeclampsia de inicio precoz. Y por otra parte también tenemos el SAF catastrófico, o también se lo ha denominado síndrome de Asherson, que es una forma muy grave de este síndrome antifosfolípido y se presenta en menos del 1% de los casos, y es sumamente grave debido a que en estos pacientes se van a diagnosticar títulos muy elevados de los anticuerpos antifosfolípidos. Se va a caracterizar especialmente por múltiples trombosis con predominio en vasos de pequeño calibre, y que a la final pueden conllevar a un fallo multiorgánico y por tanto a la muerte. Pásale. Ya en cuanto a la fisiopatología, como nos mencionó mi compañera, van a haber va a estar producida por anticuerpos. En este caso, los más comunes son la anti-beta 2 glicoproteína 1, la anticoagulante lúpica y la anticardiolipina. Aquí hay que tener muy en cuenta que estos van a estar junto a otras sustancias endógenas, provocar ciertos estados trombóticos, como el factor tisular y el sistema del complemento. Aquí estos anticuerpos antifosfolipídicos, lo relevante es que van a ser producidos por las células B y van a transformar esta beta 2 glucoproteína 1 no inmunogénica a un estado inmunogénico, de tal forma que estos anticuerpos van a producir la activación de células endoteliales, células del complemento, plaquetas, neutrófilos y monocitos. Asimismo, estas APL o anticuerpos antifosfolipídicos van a aumentar el riesgo de la formación de coágulos sanguíneos. Sin embargo, los estados trombóticos van a producirse siempre y cuando existan condiciones que van a favorecer los estados de coagulación, como por ejemplo una inactividad prolongada, intervenciones quirúrgicas o incluso el embarazo. Asimismo, en el caso del anticuerpo beta 2 glicoproteína 1 y el cardiolipina, perdón. En el caso de la primera, esta es una proteína que se une con avidez a los fosfolípidos, y tras ello sube cambios conformacionales que culmina con la exposición de los epítopes, que aquí está representado en la forma de los picos de los triangulitos que están aquí.
este evento ocurre de manera fisiológica y va a ser una condición transitoria y no va a dar ninguna manifestación en seres humanos, ya que esta exposición es sumamente rápida. Sin embargo, en esta enfermedad, este trastorno, perdón, va a darse la exposición por un tiempo prolongado, que va a dar tiempo a los anticuerpos a unirse a estos epítopes. Y bueno, en este caso se va a dar tras la unión de los anticuerpos, se va a formar un complejo fosfolípido beta 2 glucoproteína 1 y el anticuerpo propiamente dicho, que va a realizar la activación de células endoteliales, monocitos y plaquetas, que luego expresan moléculas que van a provocar la trombosis. Por otra parte, este tipo de anticuerpos también pueden afectar las células trofoblásticas que van a perder la capacidad de proliferar, invadir la pared uterina y secretar gonadotropina coriónica humana, causando las pérdidas fetales en el caso de los embarazos. Por otro lado, también tenemos al anticoagulante lúpico, que va a ser básicamente una inmunoglobulina tipo IgA o IgG, que interfieren con las reacciones de la coagulación dependientes de los fosfolípidos. Y bueno, estos anticuerpos no están dirigidos contra los factores de coagulación, sino más bien contra ciertos epítopes mediante fosfolípidos de unión aniónica. Y sin embargo, estos anticuerpos van a estar sobre todo aumentados en ciertas entidades clínicas, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, exposición a determinadas drogas o antibióticos, infecciones virales o bacterianas, como también otros desórdenes linfoproliferativos. Y bueno, en el del gráfico de la izquierda, estos va a ser básicamente las condiciones normales en la que el factor X activado y el factor 5 activado, como fosfolípicos y iones de calcio, conforman el complejo activador de protrombina que van a estimular el paso de protrombina a trombina y va a favorecer la hemostasia normal. Sin embargo, en los procesos patológicos, como en este caso en el síndrome antifosfolipídico, el anticoagulante lúpico se une a los fosfolípidos presentes en el complejo activador de la protrombina, lo que va a evitar la activación de la misma, y lo que sería lógico aquí es que se va a dar un proceso anticoagulante. Sin embargo, va a ocurrir todo lo contrario. Los complejos inmunes formados por el complejo activador de protrombina y el anticoagulante lúpico se depositan en la microvasculatura y formando coágulos de sangre. Asimismo, además de la presencia del anticoagulante lúpico, estimula las plaquetas aumentando la síntesis de tromboxano A2 e inhibe las células endoteliales y por ende la producción de prostaciclina. Asimismo, estos tres factores, es decir, los depósitos de inmunocomplejos, el aumento del tromboxano A2 y la disminución de la prostaciclina, van a provocar un estado trombótico. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en estos casos van a dar sobre todo estados patológicos como la trombosis venosa profunda, en los que los signos van a incluir dolor, hinchazón, y enrojecimiento en el área afectada. Asimismo, puede producirse, como les expliqué en la fisiopatología, abortos espontáneos, repetidos o muerte fetal intrauterina, y sobre todo complicaciones que son del embarazo. También pueden darse accidentes cerebrovasculares que pueden ocurrir sobre todo en personas jóvenes con síndromes antifosfolipídicos y que no estén con factores de riesgo conocidos para enfermedad cardiovascular. Asimismo pueden presentarse ataques isquémicos transitorios, es decir, son un ataque con síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, pero por lo general dura unos minutos y no causa un daño permanente a diferencia de un accidente cerebrovascular propiamente dicho. Asimismo pueden existir síntomas neurológicos como dolor de cabeza, algunas veces demencia, convulsiones, dados por un coágulo sanguíneo que bloquea la circulación sanguínea hacia el cerebro. Y asimismo pueden producirse daño a las válvulas cardíacas por este tipo de trastorno. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es importante la sospecha clínica y el diagnóstico precoz de este síndrome es de vital importancia porque un tratamiento adecuado va a reducir de forma considerable la morbimortalidad del paciente. Debido a su gran variabilidad clínica, la enfermedad es en muchas ocasiones infradiagnosticada.
Y es importante que en cuanto se dé una sospecha clínica de este síndrome antifosfolipídico, se debe plantear ante las siguientes situaciones. 1. La aparición de una o más trombosis venosas o arteriales sin causa justificada, especialmente pacientes jóvenes. 2. Uno o más eventos adversos durante el embarazo. 3. Trombocitopenia sin causa justificada o prolongación de los tiempos de coagulación. 4. El diagnóstico previo del lupus eritematoso sistémico y la aparición de sintomatología compatible con este síndrome. También es indispensable realizar una rigurosa historia clínica y una exploración física y solicitar la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos. Pásale. Ya. La historia clínica debe estar centrada en la naturaleza y frecuencia de los eventos trombóticos, el resultado de los embarazos y su morbilidad en mujeres, y en otros factores de riesgo de trombosis, tanto congénita como adquirida, inmovilización prolongada, uso de anticonceptivos, antecedentes familiares de trombofilia, y también se debe reflejar la aparición de síntomas que son asociados al lupus eritematoso sistémico. Pásale. Ya, no existe en la exploración física ningún hallazgo patognomónico, pero podemos encontrar signos relacionados con la isquemia o infartos en cualquier órgano y sistema. De acuerdo con las guías, es necesario realizar 3 pruebas de laboratorio, que es el anti-E2-GP1, anticardiolipin y el analizador de coagulación automático o ACL. Esto para poder concluir con el diagnóstico y clasificar al paciente según el riesgo, de acuerdo con la presencia de una o más pruebas positivas. Otras pruebas de coagulación que se pueden realizar es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que va a medir la actividad de las vías intrínsecas y común de la coagulación. También el tiempo de veneno de la víbora de Russell diluido, que este se va a basar en la capacidad de una de estas sustancias para inducir la trombosis. El tiempo de coagulación con coalin, este es un activador de la fase de contacto de la vía intrínseca, y también se realiza el tiempo de protrombina, pero con menos frecuencia. Es importante mencionar que el resultado del ACL puede estar influido por la heparina y la warfarina. Es por lo que no se recomienda realizar esta prueba mientras se reciban estos tratamientos. En cuanto a los anticuerpos anti-E2-GP y anti-CL, estos van a ser detectados por inmunoanálisis o ELISA de acuerdo con procedimientos estandarizados. Pásale. Y para culminar, dentro del tratamiento, desde una perspectiva general se puede decir que el manejo va dirigido tanto para los eventos trombóticos, Ya, para la embarazada. espérate un ratito, espérate un ratito. No vamos a hablar sobre la aspirina, pero no vamos a hablar sobre la warfarina ni la heparina, porque hay una clase después. Termínalo sin mencionar de las warfarinas y las heparinas. Ya, bueno, como ya mencionó el doctor, entonces directamente nos vamos a fijar que, bueno, existen ciertos parámetros y el manejo de esta enfermedad es muy compleja, pero sobre todo en la parte de la trombosis, también se puede considerar, además obviamente de la terapia anticoagulante, sobre todo terapias como la hidroxicloroquina y aspirina a dosis bajas. En cambio, en pacientes que han tenido trombosis recurrentes, a pesar de tener una terapia con warfarina muy buena, se lo puede aplicar aspirina. En estos 2 casos se los consideraba la dosis de aspirinas, mientras que en las otras eran más que todo terapia anticoagulante oral a largo plazo. En cuanto al manejo del embarazo, bueno, existe tanto para aquellas mujeres que han dado positivo para la enfermedad y sin antecedentes de trombosis arterial y venosa, y también hay un manejo para aquellas positivas para la enfermedad, pero con antecedentes para trombosis arterial y venosa.
Mucho ojo aquí la terapia anticoagulante, porque sobre todo la warfarina, por ser clase B de riesgo en el embarazo. Pásale. Ya. Aquí podemos ver varias indicaciones donde se pueden indicar la dosificación de aspirina. Siempre se ha visto que como profilaxis es muy buena, pero sobre todo a dosis bajas nunca hay que aumentarla sobre un umbral que podría ser perjudicial, siempre y cuando también debe ir combinada con heparinas, sobre todo de bajo peso molecular. ¿Qué más? Cámbiale. Pásale. Ya, también aquí algo importante que en el manejo del síndrome antifosfolípido catastrófico, la coagulación, los corticosteroides, pero sobre todo estos últimos en dosis altas se han visto que pueden mejorar la enfermedad, aunque faltan aún estudios clínicos que puedan avalar dichos medicamentos. También se han combinado la dosificación o el tratamiento con inmunoglobulinas vía intravenosa, la plasmaféresis y ciertos fármacos, como los pueden observar ahí. Y también para el manejo de las otras manifestaciones que pueden ser consecuencia de la propia enfermedad. Destaquemos sobre todo a nivel cardíaco que aquí se puede recomendar terapia anticoagulante, pero en sí no puede haber algún tipo de tratamiento per se. Pues, sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Espérame un ratito, por favor, espérame un ratito. Aló, ya, pongan en un ratito antes, al inicio. Ya, bueno, verán, esta es una enfermedad, como les dije, adquirida, que obviamente generalmente siempre está asociada a alguna enfermedad autoinmune, principalmente sino el lupus, ¿no? Lupus eritematoso sistémico. Pero siempre me gusta comentar la explicación de este tema. ¿Se acuerdan ustedes de hace algún tiempo de un caso de una paciente que había sido reina, no sé si era reina de Durán, de por ahí, ¿se acuerdan? Y que aparentemente entró a una cirugía estética, una cirugía plástica estética, y que se murió en el quirófano, ¿ya? Inclusive decían que el cirujano se había salido por la ventana cuando la paciente falleció. No sé si se acuerdan de eso. Sí, doc. Sí, doc. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿O doc. no? Aquí porque, solo para decir que sí. Nos recordamos. ¿Sí se acuerdan? Sí, doc. Sí. Sí, doc. Bueno, imagínense, esta paciente tenía esto y nadie se dio cuenta, ¿ya? Por una simple razón. Mientras voy explicando, les voy a ir viendo y juntando con lo que sucedía en el caso, ¿no? Entonces, esta enfermedad es importante por lo que dice acá, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome antifosfolípido? Es la presencia de anticuerpos contra los fosfolípidos. Y obviamente, estos anticuerpos van a hacer daño a las células que sean ricas en fosfolípidos. ¿Y dónde son las que generalmente las células que están más ricas en fosfolípidos? Obviamente son las células endoteliales. Los anticuerpos antifosfolípidos más importantes que se encuentran son básicamente el anticoagulante lúpico o anticoagulante de lupus, como está aquí, como dice como AL, pero también existen los anticuerpos anticariolipinas, las IgG o IgM, obviamente siempre son así. También los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, ya sea IgG o IgM. Estos son los que generan daño endotelial y por ende generan la posibilidad de eventos tromboembólicos, ¿no? Pueden ser en su gran mayoría trombosis en territorios venosos, pero arteriales y principalmente en la microvasculatura. ¿Por qué a diferencia de las anteriores trombofilias, esta la hemos visto? Espérenme un ratito. Perdón. Porque muchas veces en las microvasculaturas también existen estas alteraciones
es porque estos enfermedades, estos estados, están en relación a vasculitis también. Y por eso también se ve en la microvasculatura. Y generalmente esa es un poquito la diferencia, como dices, lo que diferencia la trombofilia que habíamos visto anteriormente con esta, que es trombofilia, pero esta es una adquirida. Siguiente. Ya, bueno, la epidemiología siguiente, etiología siguiente. Ya, la etiología básicamente, ¿no? Dos cosas. Síndrome antifosfolipídico primario, es decir, solo tiene presencia de los anticuerpos antes mencionados, pero no está asociada a ninguna enfermedad autoinmune. Y obviamente el síndrome antifosfolipídico secundario o el que está asociado a otra enfermedad autoinmune, que es básicamente el lupus eritematoso sistémico, el que más prevalencia tiene. Otras alteraciones, por ejemplo, pueden estar alteraciones genéticas, por ejemplo, mutaciones del factor de coagulación, no generalmente o muy poco, los alelos nulos como el HLA-D7, el D4, el DRW57, el DQW7 y el C4. Ciertas infecciones, pero no son causas, sino son factores de riesgo, es decir, un paciente con predisposición a tener esta alteración, la infección por este tipo de bacterias o virus pueden generar síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pero no es que todos lo hacen, porque no son causas, son los factores de riesgo. Y no solo estos, ¿no? Muchas infecciones pueden generar o despertar síndrome antifosfolipídico. Fármacos también pueden hacerlo, pero todo esto asociado a alteraciones inmunes, no directas. Siguiente. Ya, bueno, ¿qué dice el síndrome? Las variantes, ¿no? Bueno, SAF neonatal, SAF pediátrico, SAF catastrófico y SAF obstétrico, que sí son importantes también. Siguiente. La fisiopatología, bueno, la fisiopatología, como les decía, no hay mayor circunstancia, proceso inflamatorio, antígeno, anticuerpo, dirigido con lo que hemos estado comentando, ¿no? Siguiente. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, es un poquito más explícito de aquí. Las manifestaciones clínicas, como dice, trombosis venosas profundas, sí, pero siempre y cuando estemos siempre asociados a todas las trombosis venosas profundas comentadas en la charla anterior. No el paciente con trombosis que tiene de 60 años, diabético, hipertenso, no. Todas las características antes mencionadas para trombosis venosa profunda para pensar en trombofilia. ¿Ya? Los abortos espontáneos, sí, obviamente que sí. Accidentes cerebrovasculares, también. Ataques isquémicos transitorios, también. Síntomas neurológicos, el típico paciente que sufre de migrañas, los típica paciente, mujercita principalmente, que tiene migrañas y que tiene cefaleas vasculares, ¿no? Daño alrededor de las cardíacas también. El síndrome antifosfolipídico está en mucha relación en alteraciones principalmente de la válvula mitral. ¿Ya? Dame el siguiente. Ya, no, atrás, verán. Atrás. Como les dije, trombosis venosas profundas, las caracterizadas como que si fueran trombofilias. No simples, sino como trombofilia, las que ya habíamos hablado. Abortos espontáneos, no solo el aborto espontáneo. ¿Ya? Para decir que es síndrome, que hay probabilidad de síndrome antifosfolipídico, generalmente se tiene que cumplir básicamente 4 cosas. Las alteraciones obstétricas. No las 4 cosas, una de las 4. Abortos, 3 o más abortos antes de las 10 semanas. No 1, ni 2. Son 3. Cuando yo tengo 3 abortos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, tengo que pensar en SAF. No, repito, no 1 ni 2. Tienen que ser 3. Segundo, puede cursar también la alteración obstétrica con abortos, ahora sí, un solo aborto, pero pasado las 10 semanas de gestación, con feto y placenta, perdón, con feto morfológicamente normal. ¿Verdad? No es el típico paciente que hizo aborto a las 16 semanas y era alteraciones en fetales, o el típico dicen
Abortó, pero abortó solo una mola. No, tiene que entender feto normal. Si es por otras circunstancias o no es, busquen otra cosa. Ya, eso que quede bien claro, por favor. Ya, tiene que ser feto normal. Si no es feto normal, es otra cosa. Accidentes cerebrovasculares, sí. Tomando en cuenta, pero todas las características como que si fueran una trombofilia. Ataque isquémico transitorio, igual que los anteriores. Síntomas neurológicos. Los pacientes con cefaleas vasculares, las típicas migrañas que no son, que tienen que son muy sintomáticas, de esas que les dejan, pero por poco, 2, 3 días que ni siquiera pueden alzar a ver. Hay que pensar. Y obviamente los pacientes con valvulopatía también pueden presentar con síndrome antifosfolipídicos. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico dice, la sospecha clínica de SARS se debe plantear ante las siguientes circunstancias. La sospecha clínica está dada por las enfermedades tromboembólicas, ya sea venosa arterial, y por la patología obstétrica. Perdón, me olvidaba la patología obstétrica. Les mencionaba la patología obstétrica, los abortos 3 o más antes de las 10 semanas y un solo aborto pasado las 10 semanas, pero con feto normal. Pero hay dos más. Una, pacientes que tengan alteraciones o hayan dado evidencia de insuficiencia placentaria sin ningún tipo de desencadenante o sin explicación. Y la paciente con preeclampsia o eclampsia. Esas 4 son las características de síndrome antifosfolipídico. Pero el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico generalmente se hace teniendo criterio clínico, es decir, enfermedad tromboembólica, sea venosa o arterial, y la patología obstétrica. I-O. No es que tenga que estar las dos. Es I-O. Listo. La trombocitopenia y la prolongación de los tiempos de coagulación generalmente están asociados a esta patología. ¿Ya? Pero la causa en sí, entonces el diagnóstico se da por el estadio clínico y el estadio netamente de laboratorio, en este caso, ¿no? Ya, bueno, ojo con lo siguiente. Si alguien estuvo atento a la explicación y a la charla, obviamente, más que a la explicación, a la charla, puede decir, a ver, un ratito. Si tiene anticoagulante lúpico, ¿por qué me están hablando de trombosis? ¿Alguien se hizo esa pregunta? ¿Aló? Sí, doc. ¿Se dieron cuenta de eso? Regresa a la primera diapositiva. Fíjense aquí en la parte izquierda, viendo la pantalla de la parte izquierda, ¿no? Dice anticoagulante de lupus, ¿no? Anticoagulante lúpico. Entonces, ¿cómo me pueden a mí hablar de anticoagulante y generar trombosis? Porque estamos hablando de trombosis. De un lado veo sangrados. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo entonces? ¿Por qué? No es lógico, ¿verdad? No. Siguiente, ponlo otra vez en el diagnóstico. Ya te fuiste. Ya, aquí. Y peor aún, me están hablando de trombosis, pero me ponen aquí prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Se dan cuenta? Sí, doc. ¿No es cierto? Eso fue lo que les pasó al momento de la cirugía de la
reinita que les comentaba. Ellos vieron que tenía el TTP prolongado. Y al ver el TTP prolongado, obviamente ustedes dicen que el riesgo es de ¿qué? ¿De trombosis o de sangrado? Sangrado. De sangrado, ¿no es cierto? El cirujano plástico comete el grave error de decirle, o el anestesiólogo, no me acuerdo cómo fue la situación, póngale en ácido tranexámico antes de la inducción de la anestesia. Claro, siguiente. Siguiente. Miren lo que dice aquí. Pruebas de la coagulación. El TTP. Inducción, bueno, no sé qué hayan tratado de decir aquí. Pero básicamente, ¿por qué se conoce como anticoagulante lúpico? ¿Y por qué el TTP está prolongado sin que realmente sea un riesgo de sangrado? Porque el TTP, así como el tiempo diluido de Russell o de la víbora de Russell que se conoce, y el tiempo de coagulación con Kaolin, básicamente están prolongados. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros hacemos los tiempos de coagulación, cuando nosotros ponemos la muestra en el tubo lo que hace es ese citrato de calcio, que antes sí, ese citrato de calcio generalmente inactiva los factores de coagulación de una forma in vitro. ¿Ya? Cuando inactiva de una forma in vitro, para nosotros revertir esa inactivación de los factores, lo que se le hace es poner fosfolípidos. Esos fosfolípidos compiten con el citrato de calcio, le desnaturalizan y yo logro ahí empezar a medir el tiempo que me lleva la coagulación. Entonces, en el caso del síndrome antifosfolipídico, el TTP está prolongado no porque haya falta de o porque los factores de coagulación no funcionen, sino que existen anticuerpos ahí en ese plasma que cuando uno pone el fosfolípido, ese fosfolípido no logra desnaturalizar el citrato de calcio porque está siendo desnaturalizado, perdón la redundancia, o destruido por los anticuerpos que tiene ese plasma. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. Y eso hace que falsamente se mire que está prolongado el TTP. Por eso es de suma importancia el paciente que en un TTP prolongado tenga que ser realizado la corrección con plasma normal. Porque claro, si el TTP está prolongado y yo le hago la corrección con plasma normal, ese plasma normal, esa corrección no corrige. Es decir, continúa prolongado. ¿Por qué? Porque el problema no son los factores de coagulación. El problema son los inhibidores que están presentes ahí. Y eso puedo verlo cuando hago la corrección. Y básicamente utilizando el índice de Rosner que habíamos visto anteriormente. Por eso es importantísima la situación. Entonces, en el ejemplo que yo les había puesto, el anestesiólogo vio esto y no sabía de esto, no entendía de esto, no entiende qué es un TTP básicamente y qué es un TP, ¿ya? Porque le había comentado, el TTP mide la vía intrínseca, claro, sí, pero no existe vía intrínseca ni vía extrínseca de una forma fisiológica. Eso no existe, ¿ya? Eso es solo in vitro. Y la prolongación de aquí es in vitro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo? Como está un poco prolongado el TTP, pongámosle ácido tranexámico para que no salga tanto. Le pone ácido tranexámico
y provoca una tromboembolia pulmonar, pero fulminante. No se percataron del TTP prolongado que tenía. O bueno, sí se percataron y por eso pusieron el enzámico, pero no hicieron el relacionamiento lógico del que ustedes saben. ¿Entendido? Sí, doctor. Ya. Entonces, aquí está mal, ¿no? Aquí han puesto, dice, 3 pruebas de laboratorio. La anti-E2-GP1 está equivocado. Es la beta-2, no E. La anticariolipina también, tanto de los dos, tanto IG y IgM, y el anticoagulante lúpido, ¿no? Como les digo, ¿no? ¿Cómo yo sé que es un anticoagulante lúpido? Porque el TTP está prolongado, pero si yo le sobrecargo con bastantísimos fosfolípidos, ahí sí me corrige, ¿ya? Por eso el diagnóstico se da con los tiempos de que necesitan de fosfolípidos prolongados, pero que reaccionan o revierten cuando se les sobrecarga de una manera importante los fosfolípidos. Y más también la identificación de tanto la beta-2, los anticuerpos anti-beta-2, glicoproteína 1, ya sea IgM, y luego los anticuerpos o anticuerpos anticariolipinas, ya sea IgG o IgM. ¿Listo? Siguiente. Antes, para hacer el diagnóstico, antes. Para hacer el diagnóstico tiene que tener un criterio clínico, ya sea enfermedad trombólica o patología obstétrica, y un criterio de laboratorial. Cualquiera de los 3 que estamos mencionando. Solo criterio clínico no establece SAF. Peor, solo el criterio laboratorial tampoco establece SAF. Tienen que estar presentes los dos, si no, no hay SAF. Que quede eso muy claro. Y no solo eso, sino que el criterio laboratorial tiene que ser confirmado con la repetición de los exámenes en 12 semanas de la primera titulación. Es decir, que a pesar de que te diga que tienes el criterio clínico y tienes el criterio de laboratorio, cualquiera de estos 3 positivo, pues para confirmarlo tienes que dejar pasar 12 semanas y repetirlo. Si vuelve a dar positivo, entonces está estipulado y diagnosticado. Siguiente. Ya, siguiente. El tratamiento, obvio, si es que es un SAF asociado a lupus, el tratamiento será básicamente el tratamiento de lupus. Si es que tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica, tiene que ser anticoagulado. Si no tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica o solo ha tenido antecedentes de alteraciones obstétricas, básicamente será la aspirina. Cuando ya ha habido alteraciones tromboembólicas, principalmente venosas, ¿sí? La warfarina o la heparina de bajo peso molecular son el tratamiento de elección, ¿verdad? Cuando es un poco difícil poder controlar, warfarina y aspirina pueden llevarse, ¿no? Importante tomar eso. Y en el embarazo, dependerá, pues, ¿no? Si es que el embarazo es un embarazo que es solo alteración obstétrica y que haya tenido sin antecedentes de enfermedad tromboembólica, generalmente puede ser utilizado solo aspirina. Pero si el paciente ya haya tenido alguna enfermedad trombólica o alteraciones en su insuficiencia placentaria importante con preeclampsia y eclampsia, la anticoagulación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está entendido? Sí,
Usted nos dijo que debe hacerse los exámenes después de 12 semanas desde la primera vez que realiza el examen. ¿Hasta mientras igual ya le da el tratamiento o espera las 12 semanas para confirmar primero el diagnóstico? Depende, pues. Porque si tú le haces el tratamiento, pues, o sea, si tú le tienes un evento cerebrovascular y tiene que estar anticoagulado, pues le tienes que hacer las 12 semanas bajo anticoagulación. No puedes suspenderle, tienes que darle tratamiento. Pero, por ejemplo, si hay pacientes con alteraciones obstétricas, por ejemplo, que no ha habido eventos tromboembólicos, probablemente esperas la titulación para ofrecer el tratamiento. Lo que tienes que decir al paciente es que obviamente en esos 3 meses no puede intentar un embarazo. Ya, Doc, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, no entendí. En este caso de la chica, de la reina, ¿qué debió haber hecho el médico con esos resultados de laboratorio? Porque si no viene con una clínica de cómo voy a sospechar de que su plasma tiene antifósforo, bueno, tiene esta afección, ¿qué debería haber hecho si es que el laboratorio presentó esa prolongación del tiempo de coagulación, si no tiene ninguna clínica? La corrección, pues. Si tú Solo tienes un TTP prolongado, no puedes tú asumir, o sea, por lo que ya te acabo de explicar y por lo que hemos hablado, tú no puedes asumir que eso sea porque hay falta de factores de coagulación. Tienes que asumir que eso es o por falta de factores de coagulación o porque hay presencia de inhibidores de factores de coagulación. ¿Cuál es el principal inhibidor de los factores de coagulación? Los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, lo que tenía que haber hecho el médico, en este caso no sé quién le hizo el, el chequeo, imagino que era el anestesiólogo, no sé, tenía que haber visto el TTP prolongado y tenía que mandar a corregir. Y si es que no corregía, pues lo siento, paren nomás, estudienle bien, que esto no es tan fácil. Doc, y en este caso, ¿cómo sería la corrección? ¿O de qué se trata la corrección en sí? No estuviste en la clase anterior, por lo que veo. ¿Aló? Vanessa. Sí, Doc, pero, o sea, no tengo bien claro esa parte. Ya, pero si no tenías bien claro la clase anterior, tenías que haber preguntado. ¿Algún compañero que le explique cómo se hace la corrección? Se realizaba Doc, con el índice de Reisner. ¿Cómo? Se hace con la prueba de mezcla. Exactamente, explíquele, por favor. Eh, yo expuse la hemofilia y tengo ahorita esa diapositiva. Si quiere, puedo proyectar, doctor. No, así rapidito, solo para que tenga más o menos, como te Ya. dirías, Bueno, si tiene prolongado el TTP, que es el tiempo de tromboplastina, o el TP, nosotros lo que hacemos es 3 incubaciones, como les dicen, una con el plasma del paciente, otra con el plasma normal, o sea, plasma de una persona normal, y otra con una incubación combinado 50% plasma normal y 50% de plasma del paciente. Y lo que hacemos es ya, correr. exactamente. Muy bien. Vanessa, ¿entendió ahora sí? Sí, Doc, gracias. Gracias, Vanessa.
Entonces, corre esas 3 incubaciones. El plasma del paciente es un plasma normal que yo sé que es normal, que obviamente es normal, es la segunda, y el tercero es la mezcla, es decir, cojo 50% del plasma del paciente con 50% del plasma normal, y eso le mezclo y le incubo. Entonces voy a tener 3 valores de TP. El basal se puede decir, el normal, y lo que se conoce, el basal, el normal, y lo que se conoce de la mezcla, o el corregido. Esos 3 valores me van a servir a mí para poder utilizar y hacer el índice de Rosner. El índice de Rosner, cuando yo le calculo y está mayor al 15%, se dice que es un paciente que no corrige. Es diferencia individual. Si está menor, el 15% es que se dice que el paciente tiene corrección y por tal razón hay déficit de factores. Eso es lo que tenía que haber hecho el cirujano o el anestesiólogo en esta situación. Entonces, claro, si veía que no corregía, no tenía que decir, bueno, le opero. Vean en qué mismo sucede. ¿Entendido? Sí, doc. ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya no, Doc. Ya. Entonces, si es que no hay ninguna novedad, entonces nos vemos el día viernes por la noche, a las 7 de la noche que habíamos quedado. Y ya pues para la próxima clase, entonces tenemos 3 temas que tenemos que ver. ¿Tenemos listo? Sí, Doc, por favor, ¿me podría decir los temas? Verás, es warfarina o dicumarínicos, que es lo mismo. Heparinas, tanto fraccionada como no fraccionada. Y los anticoagulantes orales de acción directa. Ya. ¿Listo? Y asimismo tenemos que buscar, no sé si pueden este sábado, tal vez. Este sábado, bueno, no sé. Pues, para ver si es que recuperamos una clase más, porque ¿cuántas semanas nos quedan de clases? Ya creo que 3 nomás, creo, ¿no? Sí, sí, Doc. 4. Son 3. 4. Justo un mes nos queda. Ya. Entonces, bueno, busquemos. Yo les confirmo para ver si pueden este sábado. Ya consulto con mis compañeros, porque tenemos, ahorita estamos asistiendo a brigadas, entonces aún no completamos todas las horas. ¿Brigada de dónde? Para las horas de vinculación, nos llamaron a las brigadas de vacunación como digitadores. Ah, ¿y ustedes ya están vacunados? Sí, ya estamos vacunados, entonces eso vamos los fines de semana. ¿Y qué han dicho con respecto a las asistencias a los hospitales? O sea, no. Eso todo que está ya solo depende del docente y del permiso del hospital, porque hay cursos que están rotando en todas las materias. ¿Y eso quién me dice a mí? Es que ya depende del hospital. Por ejemplo, en Calderón sí les dieron la apertura, en cambio en el hospital militar casi no nos negaron, pero igual, a pesar de eso, hay una materia que sí rotamos ¿Quién? en neumología. Neumo, con el doctor Wala. Sí. Ya. Bueno, entonces, ya pues ahí avísame para ver si podemos completar, porque en teoría esta semana deberíamos haber terminado, porque ya nos quedan solo... no, es que sí, veríamos eso y una clase de transfusiones y ya, pues, y las 2 últimas clases deberían ser de oncohematología, así unos 3 que 4, no, nos queda un poco más, porque también tengo que dar, también tengo que poner algo. Pero bueno, ahí vemos cómo hacemos, ya. Listo, Doc. Entonces quedaríamos para el viernes a las 7 de la noche. Viernes 7 de la noche. Ok. Ya, Doc, muchas gracias. Chao. Pasen bien.